Emprendemos un apasionante viaje por Andalucía. Tenemos por delante una aventura de casi 700 kilómetros, los que tiene el río andaluz por excelencia, el Guadalquivir. Cruzaremos Andalucía de este a oeste, buscando la cuna del río, en la Sierra de Cazorla, hasta ver cómo se funde con el océano entre Sanlúcar de Barrameda y Doñana. Una ruta turística que fluye con el río, comparada en sus orillas, donde abundan las huellas de civilizaciones pasadas, los sabores y espacios naturales de un valor extraordinario. Iniciamos un viaje en el que los paisajes cambian desde la alta montaña a los fértiles valles y los extensos humedales, dejándonos llevar por el curso de un río de leyenda. Para escribir la primera página de nuestro cuaderno de viaje, nos situamos a 1.350 metros de altitud, en el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Buscamos el nacimiento del río Guadalquivir. Sus primeras aguas brotan en la hondonada de la Cañada de la Fuente, en el término municipal de Quesada. Un punto donde confluyen varios arroyos que bajan de las montañas cercanas. Seguimos el rumor del agua hasta alcanzar el puente de las Herrerías, que nos conduce hasta la aldea de Vadillo Castril. Se percibe el olor de la vegetación de ribera y nos dejamos llevar por la magia de las leyendas que aún se mantienen vivas. Según cuenta la leyenda, se construye en una sola noche por las tropas de la reina Isabel la Católica, que cuentan, que dicen que pasó por aquí, el Guadalquivir llevaba muchísima agua y no podía cruzarse por ningún otro sitio, solamente aquí, que era la zona más estrecha del Guadalquivir. Si os dais cuenta, a partir de aquí, el Guadalquivir no se seca porque ya lleva algunos afluentes, lleva 3 afluentes, estamos en la zona más virgen ahora mismo y donde el agua no la va a encontrar más fría en otra parte del río. En esta aldea está el Centro de Interpretación de la Madera. Lo que hoy es un museo, hace décadas era el principal complejo forestal del sur de España. Aquí vemos cómo la madera procedente de estos bosques se utilizó para la construcción naval, edificación y como último uso para hacer traviesas ferroviarias. Esa fue la función de una serrería como esta, el transformar la madera para la razón que fuese, ya fuera para fabricar aquellos barcos o para que 3 millones de traviesas de ferrocarril fueran a colocarse en toda esa vía de tren que en aquel momento movían a la gente de un sitio a otro. La madera como materia prima y el río Guadalquivir como medio de transporte. El río Guadalquivir funcionaba como una gran arteria. Se iba transportando lo que en aquel momento era algo valiosísimo, que era la madera, desde las entrañas de la sierra hasta la zona donde se podía cargar en su momento en carreta. Para encauzar los troncos río abajo surgió un oficio, el de ganchero. Un trabajo peligroso que consistía en ir conduciendo la madera a la parte del río donde el agua bajaba con fuerza. El río Guadalquivir continúa abriéndose camino por la montaña hasta llegar al pequeño embalse de la Cerrada del Utrero. En este sendero aparecen estrechos pasadizos provocados por la erosión del agua. Aprovechando el cañón que forma el río, se construyó esta presa que conduce el agua a una antigua central eléctrica. En el descenso, antes de abandonar la sierra, el Guadalquivir se remansa en el embalse del Tranco, de Beas. Aquí el viajero tiene la posibilidad de navegar en un barco solar, una embarcación ecológica y silenciosa desde la que podemos observar una fauna interesante. En el entorno donde nos ubicamos, pues hay veces que tenemos la suerte de ver especies como el ciervo, el gamo, el jabalí.
El águila también es muy común por la zona, también incluso se puede ver por la zona el quebrantahuesos. Todavía en el curso más alto nos detenemos ante la primera gran presa del cauce del Guadalquivir, de 1944. Antes de que las aguas se vuelvan sosegadas, el río nos ofrece, en el Parque Natural, la oportunidad de realizar distintos tipos de deporte de aventura, como el rafting. Nos preparamos para subir a la balsa. Pues esta es la barca con la que vamos a bajar hoy, ¿vale? Esto que veis por aquí son vuestros cinturones de seguridad. Nos vamos a colocar en el lateral de la barca, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, vamos a meter el pie de dentro en nuestro cinturón de seguridad y el de fuera lo vamos a cruzar. Ahora, una vez que estamos así, échate para atrás, podemos confiar totalmente en nuestro cinturón de seguridad. Mójate un poquito, que no pasa absolutamente nada. Entre lomas y sierras, el río se ensancha dejando un valle donde se encuentra un espacio protegido, el paraje natural del Alto Guadalquivir. En este humedal, con los prismáticos, podemos observar diferentes aves acuáticas. Dejamos atrás la cuna del Guadalquivir y la vista cambia. Nos encaminamos a la campiña jienense tapizada de olivos. Poco a poco las aguas se sosiegan y nos dejan paisajes llenos de contrastes. Así llegamos a Andújar, donde el río dibuja dos orillas muy distintas. Al sur se extiende la Vega, en cambio al norte se levanta Sierra Morena. El puente romano del siglo II reconcilia los dos márgenes. Y es precisamente esta influencia serrana y de la Vega la que nos regala el paladar con platos de carne de monte guisados con el mejor aceite. Al visitante los platos que más le llaman la atención nos podemos centrar en dos. Uno es el paté de perdiz y otro es la carne de monte. El paté de perdiz principalmente pues porque lleva mucha perdiz. Es un paté que es muy rico, con un sabor natural muy fuerte, muy particular. Y otro plato que le llama mucha atención es la carne de monte, por la naturalidad del animal, comiendo productos naturales de la sierra, un animal salvaje. Y esa carne sabe a tomillo, sabe a romero. Hacia el oeste, el Guadalquivir continúa su viaje hacia Marmolejo, último trayecto de la provincia de Jaén. Aquí marcamos el balneario en nuestro cuaderno de bitácora. 3 manantiales, nacidos en pleno cauce, nutren este remanso. Al adentrarse en la provincia de Córdoba, en su curso medio, el Guadalquivir desciende por una fértil vega fluvial. Desde Villa del Río hasta Palma del Río, surca poblaciones cargadas de historia, naturaleza, monumentos y tradiciones. Nos detenemos en Villa del Río, situada en la Vía Augusta, la calzada romana que recorría España desde los Pirineos hasta Cádiz. En la misma orilla permanece un molino harinero que desde la Edad Media ha aprovechado la fuerza del agua para moler el trigo. Lo que vemos es un claro ejemplo de aceña árabe. Nuestro camino se detiene ahora en la histórica ciudad de Montoro, abrazada por el Río Grande, que se curva en este punto formando el monumento natural Meandro de Montoro. El río Guadalquivir, a su paso por Montoro, tiene unas características que lo hace totalmente diferente por su meandro, y la verdad que una vez ya metido en el río vais a disfrutar de unas sensaciones únicas que desde dentro pues se ve con otra perspectiva, desde la lámina de agua se ve diferente. La verdad que navegar en el río Guadalquivir es un placer y además lo vais a descubrir. En las puertas de la ciudad nos situamos frente al monumento Puente de las Donadas, con sillares de la característica piedra rojiza de Montoro. En esta ruta el viajero puede comprobar cómo a su paso el Guadalquivir genera vida y riqueza.
Montoro es un ejemplo de la herencia viva de labores artesanas como el esparto y el cuero. De estos talleres salen guarnicionería, persianas, calzado, cestería. Río abajo nos encontramos con 3 villas vecinas estrechamente relacionadas con el río. En Pedro Abad impresionan sus campos de cultivo en pleno meandro. En El Carpio, la presa El Salto, una central hidroeléctrica en funcionamiento desde 1923. Es una joya arquitectónica neomudéjar. Y en Villafranca de Córdoba, el Parque Fluvial, junto al Puente de Hierro. Este embarcadero es hoy punto de partida de opciones de turismo activo como piragüismo o vela. El fluir del agua nos lleva hasta Córdoba, donde el corazón de la capital se mira en el espejo del río. Su estrecha e histórica relación con el Guadalquivir tiene como principal protagonista el puente romano, que la conectaba con la Vía Augusta. Desde aquí nos acercamos a ver la noria Albolafia y el Museo Hidráulico del antiguo Molino de Martos, un molino medieval rehabilitado, situado dentro del cauce. El Valle del Guadalquivir es uno de los campos de cultivo más fértiles del mundo. En esta parada, en la capital cordobesa, aprovechamos para conocer parte de la amplísima gastronomía de Ribera. Lo que más le sorprende al visitante es la simplicidad que hay en el plato. Esperan muchas veces que haya humo, ¿no? Que haya fuego artificial en el plato, pero luego se dan cuenta que son simples productos, pero le adaptamos unas técnicas que realzamos tanto en sabor como en aroma. En esta cocina de huerta, de río, se imponen los tonos verdes. En los fogones reinan las alcachofas, los cardos o las habitas salteadas con huevo a baja temperatura, una corona de jamón ibérico y canónigos. Navegamos hasta Almodóvar del Río. En la ribera localizamos un importante vestigio, el Portus Romano o Portus Cárbula. Aquí se embarcaban las ánforas de aceite con destino al puerto de Ostia, en Roma. Ya en el centro histórico nos aventuramos a subir hasta el imponente castillo. Desde las almenas comprobamos su valor estratégico. Y es que, en plena Edad Media, era vital controlar el río. Ya que desde aquí pues se divisaba toda la campiña, toda Sierra Morena, la antigua carretera Córdoba-Sevilla, pero sobre todo desde aquí, como podéis ver, lo que tenemos es un dominio completo y absoluto del río Guadalquivir. El curso nos lleva ahora hasta Posadas, donde encontramos un puente muy curioso con cerchas metálicas invertidas. Esta pasarela permitió comunicar la sierra y la campiña, ya que desde Córdoba a Palma del Río solo se podía atravesar el Guadalquivir utilizando una barca. Alcanzamos Palma del Río. Aquí el Guadalquivir también es generoso con los infinitos campos de cítricos que le dan fama y perfuman de azahar. Un alto en el camino permite al viajero participar en una deliciosa degustación de estos frutos. Que hacemos las mermeladas por variedades, la autóctona es la cadenera, pero contar con eso hemos hecho también de pomelo, que es otro tipo de cítrico, de mandarina, de navelina. Podéis disfrutar de la gastronomía palmeña, haciendo un buen maridaje con la mermelada. Nos dejamos llevar por el aroma de la flor del azahar hasta el famoso Puente de Hierro, diseñado en uno de los talleres que participó en la construcción de la parisina Torre Eiffel. Rodeados de frutales, en una antigua cantera romana, hallamos una de las singulares opciones de alojamiento que ofrece la zona. Un espacio integrado en el paisaje e impregnado de historia.
La Casa Tierra está dentro de un ruedo, que era la antigua cantera, abierta, digamos, y la Casa Tierra fue una pequeña cata de cantera. A 10 metros hay una cantera de 600 metros cuadrados, que es una maravilla para mí, para nosotros, una catedral. Pilar del Pino, nuestra madre es artista, todas las casas están decoradas con todo su color y además la idea de la finca es experimentar el arte a través de actividades, de talleres. Entramos en la provincia de Sevilla acompañando al Guadalquivir y lo hacemos por una rica zona agrícola salpicada de huellas romanas. Nuestro primer destino es Peñaflor, donde se conservan restos de termas, un acueducto e incluso un alfar. Lora del Río también fue una importante villa romana asociada sobre todo al comercio del aceite a través del río. Los dos apellidos de Villanueva del Río y Minas hablan de su riqueza y de cómo los romanos transportaban el mineral que salía de la antigua Munigua. Nos empapamos de esta historia vinculada al Betis, como denominaban los romanos al Guadalquivir. En Villaverde del Río, los restos encontrados han situado aquí la ciudad romana de Canama. Siguiendo el brillo de la época romana, alcanzamos Alcalá del Río. La antigua Ilipa Magna tuvo tal envergadura que llegó a acuñar su propia moneda. De aquellos días sobrevive parte de la muralla. En la presa de Alcalá, el río se transforma y nace la ría, porque hasta aquí llega la influencia marítima del Atlántico y el agua dulce se mezcla con la salada. Una alianza que lo convierte en el escenario perfecto para los amantes de la pesca. Señalamos este punto en nuestro mapa porque es aquí donde empieza la parte navegable del Guadalquivir y donde termina la ruta de los elefantes del Guadalquivir. Un recorrido por el Valle del Río para conocer las principales presas y centrales hidroeléctricas. El río Guadalquivir se queda una mañana. En su suave descenso arribamos a la capital sevillana. En pleno centro podemos ver ejemplos arquitectónicos que nos dan pistas de la relevancia que tuvo Sevilla en el siglo XVI, centro mercantil del mundo occidental, siendo el río protagonista imprescindible. Nos encaminamos al puente de Triana, al edificio que fue hacia 1924 la estación marítima desde donde zarpaba el barco de vapor de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda. El antiguo embarcadero es hoy una de las opciones gastronómicas vinculadas al río. Nos fijamos en su interior, en los azulejos que nos recuerdan su antiguo uso. Antiguamente Sevilla tenía dos playas. La parte aquella de Sevilla era una playa más social, más de familia, más tipo una clase media. La parte de Triana era más dada al tráfico de los que trabajaban en los barcos. La especialidad de la cocina es una cocina tradicional, pero también aprovechando, como os digo, el producto nuestro, del que nos proporciona el río. El pescado, una cocina kilómetro cero. Intentamos no tocar mucho el producto del mar al plato o del río al plato. La esencia marinera que nos proporciona el río y Sevilla. Tras el paseo por el Muelle de las Delicias, llegamos hasta el Acuario de Sevilla, donde el viajero puede conocer la vida que existe bajo la superficie del gran río. Pues para el Acuario de Sevilla es muy importante tener una representación del río Guadalquivir, puesto que es el ecosistema acuático que tiene esta ciudad. Destinar pues 2 acuarios al río Guadalquivir, uno que representa la fauna propia del río y otro las especies que han sido reintroducidas por el ser humano. En un transbordador llegamos a Coria del Río. El viaje dura unos minutos, pero nos ofrece una visión inusual del Aljarafe sevillano. Esta localidad ribereña ha acogido a distintas civilizaciones, todas ellas atraídas por la riqueza del Guadalquivir.
Incluso los vikingos llegaron a estas tierras y lo hicieron remontando el gran río en el año 844. El mismo camino que utilizó en 1614 la expedición japonesa liderada por el samurái Hasekura Tsunenaga. Muchos samuráis, marineros y comerciantes que le acompañaban se quedaron en Coria. En los puestos del paseo probamos los camarones, una delicia que se pesca en las mismas aguas donde antes abundaban los esturiones. Hasta finales de los 50, en esta ribera se producía un caviar de calidad. El paisaje nos anuncia que entramos en los arrozales sevillanos, que se concentran en la margen derecha del río. Al igual que el paisaje, la gastronomía cambia gracias a la influencia del Guadalquivir. Nos detenemos en Puebla del Río para probar estos platos singulares, ahora a base de pato y arroz. El resultado exquisito. Este arroz, lo suyo son 12 minutos y 5 o 6 minutos de reposo. Tú tienes que intentar hacer un sofrito bueno, ¿no? Con el pato y sacarle el beneficio mayor al pato, ¿no? Para que después el arroz, cuando empiece como ahora en este momento, tenga el arroz donde tirar y coger sabores. Además hay que hacerlo lento, tú haces los sofritos muy lentos, el pato lo guisas muy lento, ¿no? También hay otro producto estrella en el recetario de la zona, el cangrejo de río, que se cría entre los campos de cultivo. La posibilidad de navegar entre los distintos brazos del Río Grande es una experiencia emocionante. Localizamos Isla Mayor, en el corazón de la marisma. Desembarcamos en el pantalán de Isla Mínima. Aquí el paisaje es bellísimo, sobrecogedor. Y tenemos la posibilidad de entrar en un típico cortijo andaluz, rodeado de planicies de arrozales que alimentan las aguas del Guadalquivir. La primera idea es que la finca sirva para alojar la ganadería de toros bravos en la marisma del río Guadalquivir. Después, viendo que esta zona se parece mucho a la zona de Valencia arrocera, se transforman las tierras y entonces pues empieza el negocio del cultivo del arroz. Actualmente la marisma del Guadalquivir es la primera productora de arroz de Europa. Con el fluir del río por las marismas, llegamos al municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, famoso por el sabor de sus tomates. Y desde aquí a la ciudad artesana de Lebrija, que se levanta entre la campiña y la marisma. Es la última localidad sevillana de su curso y la principal del Bajo Guadalquivir. La calidad del barro y la abundancia de agua le aportan a los hornos alfareros la materia prima necesaria. Este barro viene de la ladera del castillo. Antiguamente eso era agua, tiene muchos salitres, es muy poroso y por eso es tan fresco. Aquí lo que siempre se han hecho son cántaros, macetas, lebrillos de cortijo le llamamos. Aquí es donde comían la gente en el campo. El barro tiende a irse hacia todos lados. Pues nada, nosotros estamos luchando con el barro, que haga lo que queremos que haga. El viaje avanza hasta Trebujena, nuestro primer destino gaditano. En las marismas de Trebujena se localiza la reserva ecológica Los Esteros del Guadalquivir, donde convive la pesca artesanal y la conservación de aves acuáticas. En las zonas húmedas, ya en el entorno de Doñana, la vida diaria está muy ligada al río. Próximo ya a la desembocadura, este municipio presume de tener una puesta de sol de película. Recorremos el Bajo Guadalquivir hasta adentrarnos en el Parque Nacional de Doñana. Compartido por 3 provincias, Sevilla, Huelva y Cádiz, es un espectacular mosaico de paisajes. Una vista aérea nos permite disfrutar de su extensión y apreciar las masas forestales de pinos, las marismas, los brazos y caños de río y, por supuesto, el colorido de las aves. Estamos en la mayor reserva ecológica de Europa y es patrimonio de la humanidad.
Montados en vehículos todoterreno, conocemos la diversidad del Parque Nacional. Vamos a hacer primeramente unos 30 kilómetros por la orilla de la playa, continuaremos hacia adelante viendo los 4 ecosistemas que tiene el Parque Nacional: la vera, los cotos, la marisma y por último veremos dunas móviles y corrales. En Doñana embarcamos en el buque Real Fernando para cruzar el río y llegar a la gaditana Sanlúcar de Barrameda, desde donde partió la expedición de Magallanes y Elcano, que culminó con la primera vuelta al mundo. A 13 kilómetros, en Bajo de Guía, se encuentra una de las opciones gastronómicas de esta tierra, con olor a bodega y sabor a mar. En su cocina hay un claro protagonista: el langostino tigre, un producto cargado de matices. Todo el langostino tigre de Sanlúcar nace en el río Guadalquivir. Es uno de los emblemas que nos caracteriza y da fama a Sanlúcar de Barrameda. La combinación entre la parte agrícola de Sanlúcar y la desembocadura del Guadalquivir nos ha dado esta gran fama gastronómica que tiene la zona, tanto con los guisos marineros de los barcos como en la combinación con las verduras y las hortalizas y los pescados de la zona, que nuestras abuelas nos lo hacían de toda la vida de Dios. En Sanlúcar de Barrameda entramos en la fábrica de hielo, el centro de visitantes, donde podemos conocer curiosidades de la flora y la fauna asociadas a la desembocadura del Guadalquivir. En Sanlúcar de Barrameda, el río dibuja la frontera entre 2 provincias, Huelva y Cádiz. Desde sus 2 orillas se puede contemplar la imagen formidable de su despedida de Andalucía. De esta forma terminamos nuestro viaje en el delta del río, con una de las estampas más icónicas, con el paisaje de Doñana y el Guadalquivir fundiéndose en la inmensidad del océano. Hemos acompañado al Guadalquivir en su viaje por Andalucía. Un recorrido de casi 700 kilómetros que nos lleva desde su cuna, las montañas, a las marismas cercanas a su desembocadura. Una ruta llena de la emoción de los deportes de aventura, la belleza de parajes naturales y la historia milenaria de sus orillas. Aguas bravas y mansas que marcan a su gente y a la variada gastronomía de esta tierra. Fuente de vida y de riqueza, el Guadalquivir es un río de leyenda.